Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos las historias de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenido peregrino y amigo del camino. Hoy nos vamos a ir a Jaca, al camino primitivo, a la Reconquista y a Argentina de la mano de la mujer de uno de esos emigrantes de España. Soy Ana Martín y les doy la bienvenida. Y ustedes, peregrinos, cuando se encuentran los caminos limpios, preparados para que ustedes los transiten, los ríos limpios, qué casualidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay personas responsables encargadas de hacer esa labor, que están a veces en el anonimato, que ustedes no conocen, pero que existen. Vamos a hablar de nuevo en el camino primitivo. Vámonos a la Puebla de Salas, que tiene dos puntos importantes en el camino. Uno en Cornellana, donde podrán encontrar su monasterio, albergue hospital desde el siglo XV, y otro en Salas, también una puebla medieval con una historia impresionante. Vamos a hablar con María Ángeles Fernández, concejala de Medio Ambiente de Salas, que se encarga de toda esta conservación que ustedes se encuentran preparados para transitar. Muy buenas tardes, María Ángeles. Hola, muy buenas tardes. Vienes de hacer el Camino de Santiago, me han informado. Sí, casualmente llegué el jueves de hacerlo, el camino francés. Ajá, el camino francés. Logroño hasta Burgos. Ajá. Pero también has transitado el portugués y el primitivo, supongo, ¿no? Sí, hice el portugués desde Tui hasta Santiago y después 3 etapas hasta Finisterre. Hice el primitivo entero, sí, hasta Santiago. Uh-huh. Y el francés, bueno, lo empecé hace 2 años. Hicimos las etapas desde Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia hasta Logroño. Y este año hicimos 5 etapas hasta Burgos. ¿Cómo es vivir en el camino primitivo y además ser responsable de todos aquellos caminos que lo transitan para que los peregrinos, porque claro, estamos hablando de Asturias, una región donde llueve y la naturaleza nos desborda, nos tapa el camino en cuestión de pocos meses? Pues exactamente, vivo a pie de camino y es una sensación única, la verdad, de ver pasar a los peregrinos todos los días uno tras otro y mantener el camino. Pues exactamente, vivimos en Asturias con el orvallo que llamamos nosotros, esta lluvia intensa que tenemos día tras día, pues crece la vegetación que impresionante. Entonces hay que mantenerlos, mirarlos casi a diario y mantenerlos desbrozados. Desbrozados. Para que, sí, tendrás desbrozar casi a diario para que pasen los peregrinos. Claro, tendrás un equipo intensivo de gente prácticamente trabajando en ello, ¿no? Pues sí, porque además aquí el primitivo transcurre pues por todo el concejo, desde Cornellana, antes de llegar a Cornellana, a todos los pueblos que llegan hasta Salas y después de Salas hasta Las Pinas, ya hasta que pasa Tineo. Ajá. ¿Cuál es tu etapa favorita de entre todos los caminos que has transitado? Pues de todos los que llevo hechos hasta ahora, como no podía ser de otra manera, la etapa de Salas a Tineo. Hemos hablado con el obrador de los carajitos del profesor, que nos ha contado su historia de ese dulce único que tenéis allí, totalmente artesanal, con más de 50 años de historia. Sí, es una maravilla, tiene un sabor impresionante, no los hay iguales en ningún sitio, con muchísima historia y que con un sabor que vamos,
Ajá. Y Impresionante. Yo a mí particularmente es que me encantan, la verdad. Sí, a mí también. Y para aquellos peregrinos que tengan la fortuna de transitar el camino en abril, cuéntanos con qué pueden coincidir. Pues nada más llegar a Cornellana, en la fecha en que se abre la apertura de la muerte del salmón, o sea, de la pesca del salmón con muerte, allí, delante del monasterio, se celebra la feria y la de Capenastur y la consecuente subasta del campano de Asturias. El primer salmón de la temporada, famoso en toda España, se llama el Campanu y solía comprarlo en un restaurante de Madrid hasta que entró en competición uno de Oviedo y se lo lleva a los últimos años. Sí, antiguamente, bueno, hace años, lo solía comprar un señor de Madrid, de un restaurante conocido, y ahora, bueno, en el 2019 no se pudo hacer, en el 2020 no se pudo hacer subasta, y ahora ya sí, en el 2021 se pudo retomar otra vez, y se lo llevó un restaurante de aquí de Oviedo. Muchísimas gracias, María Ángeles, por tu aportación y por tu labor en limpiar caminos y en mantenerlos adecuados para los peregrinos y la limpieza de los ríos también, entre otras cosas. Gracias por tu participación en Peregrinos. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Gracias. Una de las cosas que más me gusta de este programa es la cantidad de valor que encuentro en él. Las personas que tienen ese coraje de cambiar su vida, de perseguir sus sueños. No me digan que a veces no es cansado, ¿verdad? Pero ahí está la diferencia entre quien lo consigue y quien no. Vamos a hablar con una persona, Alejandro González, conocido como Alex Camino en redes. Voy a leer una cosa de él que me encanta. Hijos, lo que se dice hijos oficialmente, tengo uno, pero no seáis mal pensados. Digo oficialmente porque tengo uno de sangre que crece sano como un roble. Y luego tengo otro que nació por el año 2006 y que también goza de buena salud. Ese es el albergue de peregrinos de Bodenaya. Está en Salas, en el Camino Primitivo de Santiago, en el tramo asturiano. ¿Y qué hizo Alex? Pues escribió un libro para los demás, para dejar su legado, para poder ayudar, según su filosofía, según su espíritu. Se llama Bodenaya, un sueño en el Camino de Santiago. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bienvenido de nuevo al programa. Sí, bien hallado. Cuéntanos este libro, ¿qué te incitó a hacerlo? Bueno, pues primero mucha gente me decía que tenía que escribir un libro con la experiencia que tuve en el albergue y un buen día me decidí a escribir un capítulo por escribir un poco y luego fue todo rodado. Realmente el libro es un homenaje al albergue, al albergue de peregrinos de Bodenaya, un homenaje y habla de su historia, de cómo fue la búsqueda del lugar, la materialización de la rehabilitación de la casa y luego anécdotas del día a día. Claro, porque lo que Alex hizo fue, cogió una casa medio en ruinas, tenía un sueño de hacer su albergue, lo reconstruyó, lo reformó, lo cuidó hasta que hizo una preciosidad de albergue que sigue en funcionamiento, aunque ya no esté en sus manos, ¿verdad? Claro, sigue a pleno funcionamiento. Sí, ahora lo lleva David, exactamente. David, que también ha estado con nosotros en el programa. Entonces, ¿qué puede aprender, qué nos puede aportar cuando leamos tu libro? ¿Nos podemos animar a seguir ese camino? ¿Podemos aprender incluso cuáles son los problemas rehabilitando un albergue? Bueno, problemas rehabilitando un albergue en una persona que en aquel momento no tenía ningún conocimiento de rehabilitación de casas, se le van a presentar muchísimas. No es un tutorial de arreglar una casa, pero bueno, sí, te puedes hacer una idea de los momentos de soledad, los momentos de frustración, de no saber hacer algo. Sí, realmente te puede ayudar a
animarte. Es un a hacer algo tutorial así. de vivencias persiguiendo tu sueño, ¿no? Ni más ni menos, exactamente. Alex, ¿en qué proyectos estás ahora? Vendiendo el Pues libro, mira, ¿no? Distribuyendo. sí, bueno, el libro está escrito ya, pero ahora andamos ahí rehabilitando una casa en Asturias para hacer, en principio, para hacer unos apartamentos. Ajá, bueno, avísame, ¿en qué zona? Cerquita de Ribadesella, Ajá, bien. en el camino de Santiago, sí, No, el camino tiene que pasar seguro. claro, el camino del norte. Eso es. Muchísimas gracias, Alex, por tu participación. Tu libro Bodenaya, un sueño en el camino de la Santiago, ¿cómo lo podemos adquirir? Pues de dos formas, o a través de un perfil que hemos creado en Facebook con ese mismo nombre, Bodenaya en el Camino de Santiago, o bien en el mío personal que es Alex Camino, o bien en el albergue de Bodenaya. Ajá, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ahí dejamos a nuestros oyentes. Quien quiera comprar el libro habla de cómo una persona persigue sus sueños, rehabilita un edificio, todos los problemas que sufre y pone en marcha un albergue con éxito que aún sigue en pie, por si alguien quiere vivir esa misma aventura. Te damos las gracias por estar en Peregrinos con nosotros y te deseamos buen camino, amigo. Muchísimas gracias a vosotros. Buen camino por la vida. Un abrazo, Alex. Un fuerte abrazo. Vamos a hablar del camino original, de un tramo original del camino francés. Ya saben que soy una enamorada de la historia, de qué fue lo que ocurrió en la época medieval cuando todo empezó, por dónde iban las personas. El Camino de Santiago, el original camino francés, tiene dos entradas en la península, por Roncesvalles y por el puerto de Somport. La entrada de Somport nos lleva a recorrer el Valle del Aragón hasta Jaca. Y hasta Jaca nos vamos con Javier Gazapo, presidente de la Asociación de Amigos del Camino en Jaca. Vamos a conocer este tramo que fue de gran afluencia de peregrinos entre los siglos XI y XVI para poder recorrerlo ahora en la actualidad. Muy buenas tardes, don Javier. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, claro que sí. ¿Qué es este tramo que aparece en el Códice Calixtino? Lo menciona por su gran importancia ya en la época medieval. ¿Qué tiene de importancia en la actualidad que continúe, por ejemplo, a nivel monumental? Bueno, lo primero y más importante que has nombrado es precisamente el monasterio hospital de Santa Cristina, que aunque actualmente está en ruinas, el Códice Calixtino ya lo destaca entre los que considera uno de los tres grandes hospitales de la cristiandad, junto con el de Jerusalén, que atendía a los caminantes a Tierra Santa, y el del Gran Paso de San Bernardo, en los Alpes, destinado a los peregrinos que se dirigían a Roma. Ajá. Entonces, luego, una vez sí. pasamos Somport, antes de llegar a Jaca, nos encontramos con el monasterio hospital de Santa Cristina, que fue uno de los más importantes en la época medieval, uno de los tres más importantes de la cristiandad. Exactamente, así lo recoge el Códice Calixtino en el libro quinto, donde además nombra que estos tres hospitales están colocados en sitios necesarios, que son lugares santos, casas de Dios, reparación de santos peregrinos, descanso de necesitados, consuelo de los enfermos y auxilio de los vivos. Casi nada. ¿Qué tiene de particular este tramo por Aragón que debamos vivir como peregrinos? Este tramo, si hay que destacar algo, es su gran espiritualidad, ¿no? Aparte de la armonía con la naturaleza, tiene unos paisajes maravillosos al cruzar el Pirineo, que además se complementan pues con numeroso patrimonio relacionado de una forma u otra, no solo con el Camino de Santiago, sino también con Aragón y con toda la historia de Aragón y por ende la historia de España. Claro, sin duda. Aragón, el monasterio de Santa María de Iguazel, o puede ser San Adrián de Sasabe, también por supuesto la Catedral de Jaca, que fue colocada en un lugar estratégico del Camino de Santiago para atención de los peregrinos y por supuesto para dar a Jaca en aquel momento pues la relevancia
la relevancia necesaria como capital del Reino de Aragón en su momento. Época en la que Ramiro I la convierte como la capital del Reino de Aragón en el año 1035, porque Aragón es un enclave fundamental en España para la Reconquista, como Camino de Santiago sin duda, y también templaria, ¿verdad? ¿Hay alguna leyenda medieval en ese tramo de Camino de Santiago que podamos vivir según transitamos por ese paso? Bueno, existe una leyenda sobre la creación del monasterio hospital de Santa Cristina, en donde dos franceses, llamados Arsenio y Sandoval, al cruzar el puerto en su peregrinación hacia Santiago de Compostela, les pilló una fuerte tormenta de nieve y se encontraron en su caminar con una casa que estaba vacía. Abrieron la puerta y dentro se encontraron un fuego encendido y una mesa con numerosas viandas, pues para poder coger fuerzas. Estando dentro se les apareció una paloma que portaba un crucifijo en el pico y cuya sombra, la sombra de este crucifijo en el suelo, hacía o daba a entender un plano de un edificio. En agradecimiento, estos dos peregrinos, Arsenio y Sandoval, prometieron que a la vuelta de su peregrinación a Santiago, pues crearían allí un hospital para atender a los peregrinos necesitados al cruzar el puerto de Somport entre Francia y España. Y bueno, pues al regresar, eso es lo que hicieron. Lo construyeron y ahí está. En fin, esto es lo que dice un poco la leyenda. Ajá. Bueno, pertenece un poco a la magia del camino medieval. Ahora mismo en el siglo XXI tenemos numerosísimos testimonios de peregrinos que viven la magia de una manera diferente. No ha habido palomas ni crucifijos de momento, pero sí hemos tenido recuperación de enfermedades, cuasi milagros que parecían imposibles de que sucedieran. Hemos tenido historias impactantes de gente que se ha recuperado desde el más oscuro desánimo, por ejemplo, que no deja de ser un milagro en sí. ¿Han tenido alguna mejora reciente en este trayecto? Pues precisamente ayer mismo se inauguraron unas pasarelas en el lado del puerto, en el lado francés del camino, concretamente a la altura de Urdós, en el puerto de Portalet, en donde esas pasarelas vienen a paliar un poco el paso del peregrino por la carretera. Lógicamente, el peregrino al pasar por la carretera, una carretera además internacional, pues hay que tener en cuenta que hay un riesgo importante de tráfico. Entonces, con esta primera pasarela se viene a paliar un poco esta carencia y viene a hacer el camino un poco más seguro, aunque a partir después de esta pasarela, pues está prevista hacer una segunda pasarela, pues para acabar de consolidar el camino y eliminar ese riesgo de allí. Al mismo tiempo se inauguró lo que es el centro de acogida e información de peregrinos que se ha realizado en Canfrán Estación. Algo también muy importante, ya que el peregrino al paso por el puerto de Somport, pues la verdad es que carecía un poco de una oficina, de un lugar en donde realmente le dieran información del camino francés por Aragón y bueno, pues un poquito del estado del camino, de las necesidades que pueden surgir y de las carencias que tiene, pues un poquito, pues para que el peregrino pues vaya un poco provisto de material suficiente o de material o de viandas o de comida o de agua para poder hacer el camino con más seguridad. Pues excelente labor que agradecemos desde Peregrinos. Muchísimas gracias, don Javier, presidente de la Asociación de Amigos del Camino en Jaca, por tu colaboración y esperemos vernos pronto. Te mandamos un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Ultreya, buen camino. A principios del siglo XX ocurrieron cosas extraordinarias. Nació una generación, ya venía de antes, pero a principios del siglo XX, 1900 y poco, y 4, y 12, y 14, fue una generación de migrantes asturianos que cruzaron a las Américas
para tener una vida mejor. Esto es una historia muy romántica la mayoría de las veces y otras un poco más triste, porque también se generó lo que se llamaba el indiano de maleta al agua, aquel indiano que retornaba sin dinero y decía que el barco se había hundido y la maleta se había hundido con él y por eso no traía el dinero, ¿no? Un poco por la vergüenza que sentían de no haber triunfado allí. Pero ¿qué pasó con los que triunfaron? Pues que pasaron cosas fascinantes. Empezaron a mandar dinero a sus familiares de España, sobre todo asturianos. Brevemente les contaré que en 1904 César Rodríguez hizo ese movimiento desde Cuba a sus familiares asturianos y empezó a nacer el Corte Inglés. Pero vamos a casi hace 70 años, cuando un emigrante en Puerto Rico envía dinero a sus familiares de Pola de Allande. Pola de Allande es un pueblo ancestral en pleno camino primitivo en la zona asturiana. ¿Y qué hacen estos familiares con ese dinero? Generan un establecimiento hace 60 y pico años, cuando no había nada alrededor, para los peregrinos. Un hotel con una restauración impresionante que lo llaman La Allandesa. Vamos a hablar con Carmen para averiguar cuál fue la historia detrás y qué podemos comer y cómo nos podemos alojar ahora mismo en el siglo XXI en lo que ahora se llama la Nueva Allandesa. Muy buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, Ana. Gracias por atendernos. Menuda historia esta, ¿no? Qué romántica. Sí. De hace casi 70 años, la Allandesa se pone en Pola de Allande, donde los peregrinos no había nada más que vosotros, ¿verdad? No, antes que nosotros, bueno, sí había lo que era la fonda antigua, pero nada, fueron unos añitos que estuvo con otros dueños, pero nada, enseguida pasó a nosotros directamente. Sí. Y entonces constituís la Allandesa en aquellos años y los peregrinos empiezan a pasar por allí. ¿Y qué ocurre gastronómicamente? Porque tenéis una fama impresionante en toda Asturias, incluso en España, que me lo vas a contar ahora. Sí, bueno, pues nada, que llevamos 64 años pues aquí atendiendo a los clientes que vienen de toda Asturias, de España y bueno, nos podemos decir que también del mundo, que ya nos están conociendo en el mundo entero, la verdad. Y nada, bueno, pues aquí llevamos... un plato, ¿no? Característico. Tenéis un premio, de hecho. Tenemos el potaje de berzas, el pote asturiano, que además fuimos campeones de España del 2018. Y bueno, anteriormente, nosotros por historia, pues que nuestro tío González animó a mis abuelos y a mis tíos a hacer un pote, o sea, un plato que lo tuviéramos los 365 días del año. Y ese plato fue el escogido, el potaje de berzas. Y de hecho en esta casa lo tenemos eso, los 365 días del año y lo pueden comer. Y de hecho nos llamaban anteriormente los reyes del potaje. Ajá. Yo sé esto porque he ido a probarlo y doy fe de lo que está diciendo Carmen. Y de hecho también hay otro plato en el que están especializados que nadie tiene como ellos. Es el repollo relleno, ¿no? Eso es. Tenemos también más platos, ¿no? Pero el otro de nuestras especialidades es el repollo relleno, que es una invención nuestra, de la casa. La mujer del tío nuestro, pues se puso mala, que la tuvieron que llevar a Madrid por una larga enfermedad, y estando ingresada, pues ella le pusieron una especie de repollo con algunas cositas y tal, y entonces ella empezó a decir, ay, pues esto si lo hacemos así y así, hay que probar y tal. Claro, porque el suyo sería incomible, ¿no? Sí, aquel seguramente. No lo sé porque ella no le pregunté nunca, pero probablemente sí.
Y entonces luego cuando ya se recuperó un poquitín, volvió para aquí y junto con mi abuela pues fueron investigando y al final pues sacó lo que es el repollo relleno de ternera, que es otra de nuestras especialidades. De la que también doy fe que no hay nada parecido y que es exquisito porque tiene una salsa impresionante y la ternera, porque estamos en zona vaqueira de Asturias, es decir, Eso es. una zona especializada en ganadería, en IGP, en calidad. Déjame preguntarte, Carmen, porque tenéis habitaciones dobles, ¿no? Son privadas, con baño, para el alojamiento de clientes, peregrinos, con una media de 50 euros por habitación doble, ¿verdad? Sí, la habitación doble son 50 euros con el desayuno incluido. Ajá. También tenemos habitaciones individuales, triples, cuádruples, bueno. Es decir, que vamos 2 peregrinos para allí, nos saldría 25 euros por persona, incluido el desayuno, tener nuestra habitación, nuestro cuarto de baño, bueno, es un lujo, ¿no? Y ahora se llama la Nueva Ayandesa. ¿Dónde está en Pola de Allande exactamente la Nueva Ayandesa? Pues Pola de Allande, bueno, está en el suroccidente de Asturias. No, perdona, la Nueva Ayandesa, ¿dónde Nueva Ayandesa está en Pola de Allande, que está justo enfrente al ayuntamiento, frente en el medio del pueblo. Vale, frente al ayuntamiento. Bueno, Carmen, pues nos vemos pronto en la Nueva Ayandesa, porque yo, como bien sabes, soy una peregrina del camino que constantemente lo está haciendo y el primitivo me encanta especialmente por lo original y la tradición que tiene. Muchísimas gracias por atendernos en Peregrinos. A ti, Ana. Te mandamos un fuerte abrazo, buen camino. Muchas gracias. Hasta luego. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Damos paso a la sección Un paseo por la historia. Vamos a ver cómo eran los caminos en la época medieval, cuándo se descubrieron. Vamos a viajar en el tiempo para ver qué veían aquellos peregrinos del momento, qué fue lo que vivieron. Y con nosotros para ello tenemos a don José Javier Esparza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Javier Esparza, que no me embarullo en el medioevo permanentemente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una persona que sabe muchísimo de la Reconquista. Y vamos a ligarla con el Camino de Santiago, porque en el siglo IX, cuando se descubre la tumba del apóstol, comienzan a llegar los primeros peregrinos, la noticia corre como fuego. De hecho, Javier mencionó en un documental que se le atribuye a Carlomagno el descubrimiento de la tumba, ¿verdad? Claro, sí, no, los franceses siempre han tirado para su casa. Eso es una cosa que encajas las fechas y realmente no hay posibilidad, pero dentro de la tradición carolingia, que es una tradición en buena medida apócrifa, pero que funciona, por así decir, como relato fundacional del imperio, ¿no? Para sacar el imperio carolingio. Y se incluye, por supuesto, el patrocinio de la peregrinación, del hallazgo de la tumba de Santiago y de la peregrinación posterior, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasó un siglo después? Después de que los peregrinos que seguíamos en plena Reconquista, tenemos a un personaje muy interesante sobre el que te queremos preguntar, Javier, Almanzor. Almanzor, un asesino de masas, literalmente, es decir, en realidad eso es lo que era. Pero esto, si tenemos un instante, habría que contar un poco el arco. Es decir, a partir de 814, que es más o menos el año que se supone del hallazgo, allí empieza a haber peregrinaciones. Se edifica enseguida una primera iglesia. Hacia 899 más o menos, por orden de Alfonso III, rey de Asturias y de León, se crea además una gran iglesia prerrománica, que es la primera y que por cierto se queda pequeña enseguida. Como en aquel momento la frontera, de hecho, de la Reconquista está muchísimo más al sur del Duero, los caminos son factibles. Hay problemas de salteadores, en fin, pues lo que es como decir, el orden público en el siglo IX, ¿no? Pero en la peregrinación era posible y también la llegada de gente que empezaba a acumularse en barrios, en las ciudades alrededor del camino, ¿no? Lo que ocurre es que a mediados del siglo X, es decir, pongamos 950, 960, 970, el califato de Córdoba se hunde. El último gran califa,
que es Araquén, muere y se hace con el poder un personaje que empieza fundamentalmente como contable, dotado de una ambición extraordinaria y sin ningún escrúpulo, que se alía con la concubina favorita del califa y se hace con el poder como jefe de la policía, como jefe de los ejércitos, como jefe del tesoro y finalmente como jefe de todo, e instaura una auténtica dictadura. Y este es Almanzor. Y Almanzor, para asentar su poder, lo que hace es importar masivamente masas de guerreros bereberes. Y sobre la base de ese ejército extranjero, en realidad, él construye un poder enorme en la península y puede permitirse atacar sistemáticamente todos los núcleos de repoblación construidos por los cristianos, desde Barcelona, que la deja absolutamente arrasada, hasta el Tormes. Y en una de estas campañas, tal su poder sobre la base de ese gigantesco ejército. Hay que tener en cuenta una cosa, es decir, los ejércitos de la época son ejércitos pequeños. Estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 hombres, ¿no? Pequeños. Bueno, una batalla en un lugar de demografía, digamos, menesterosa, como era Castilla, como era León, una batalla te hunde, como lo hayas perdido. O sea, tardas 15 años, 16 años en volver a recomponer una fuerza militar. Almanzor no, porque importaba mano de obra, por así decir, permanentemente, ¿no? De tal forma que siempre estaba en una posición de hegemonía militar permanente. Llega hasta el punto de poder determinar la vida política, por ejemplo, del reino de León, obligar a los nobles cristianos a servirle a él contra otros nobles cristianos, contra la amenaza literalmente de la muerte y el exterminio de sus pueblos, ¿verdad? Y en una de estas, como una pura exhibición de poder, llega a Santiago de Compostela y arrasa todo. La vieja iglesia prerrománica construida por Alfonso III, todo lo que había ido creciendo alrededor de aquel lugar de peregrinación, queda quemado hasta los cimientos. Y no toca el sepulcro porque, según la tradición, cuando llega allí encuentra un ermitaño sentado al borde del sepulcro y se queda muy impresionado y la imagen le disuade. Bueno, esto será leyenda, será verdad. Nunca sabes en realidad lo que es. Será leyenda, pero es verdad que no lo toca. Luego algo debió de ocurrir. Quizá superstición o quizá algo que le ocurriera, ¿no? Que desconocemos. Porque los que vencen nunca cuentan la historia de sus partes débiles, ¿no? Lo que les debilita. Esto pues es en el año 997, finales del siglo X. Entonces, los peregrinos que iban a Santiago a finales del siglo X, a principios del siglo XI, ¿qué era lo que se encontraban? Pues los primeros lo que se encuentran simplemente es un sepulcro sobre un lugar sin campanas, porque las puertas y las campanas Almanzor hizo que los cautivos cristianos de esa campaña las llevaron a hombros a Córdoba, una historia en fin, interesante, ¿verdad? Pero a partir del año 1000 más o menos empieza a construirse una nueva iglesia, pequeñita, y sobre esa primera construcción, hacia 1075 es cuando ya relativamente pronto, en fin, para lo que son los plazos de la época, ¿verdad?, empieza a construirse la gran catedral románica, que finalmente termina en lo que hoy conocemos, que tardó mucho tiempo en construirse y que realmente es una obra extraordinaria. Es decir, quien vaya, yo sé que los peregrinos fundamentalmente llegamos tan cansados que tendemos a ir a besar al santo y luego a poner los pies en agua en cuanto podemos, pero vale la pena todavía machacarlos un poco más para ver todo el entorno de la catedral, el pórtico de la gloria ni hablamos, pero todo el entorno, porque es una obra realmente gigantesca. Es decir, la época y aún hoy. Que la primera capilla que se instaura sobre la tumba y luego una capilla románica y algo que tiende a hacerse más grande, ese proceso ocurre dos veces, cuando se descubre la tumba y cuando Almanzor lo destruye, que vuelven de nuevo a poner una pequeña capilla sobre otra más grande hasta la catedral que conocemos ahora, ¿no? Pues mira, sí, es una imagen bien bonita, la verdad. Es como si alrededor del sepulcro, como si la fuerza naciera de él, ¿verdad?, se va construyendo, van construyendo las grandes edificaciones. Y efectivamente así fue. Qué bueno. Pues aquí lo dejamos en Almanzor, pero continuaremos porque el siglo X y XI nos traen muchas más aventuras de la Reconquista y el Camino de Santiago, y vamos a pasar por él con Javier Esparza. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, un abrazo muy grande. Un abrazo, chao.
Hola amigos, soy Rosana Montano, peregrina de Argentina. En el año 2008 hice mi primer camino a pie desde Saint-Jean-Pied-de-Port con una amiga, el camino francés, y desde ese momento quedé enamorada del camino por todo lo que descubrí en él, que desconocía. Y también a partir de ello es que soy hospitalera voluntaria de albergues donativos, atendiendo a los peregrinos que día a día pasan por los albergues. Vamos a recordarles primero nuestras vías de contacto por si quisieran dejarnos un WhatsApp como Rosana. El 623-003919, donde nos pueden dejar un pequeño relato de su experiencia y les llamaremos para que nos cuenten su historia. Vamos a hablar con Rosana Montano. ¿Qué descubrió ella en el camino? Vino desde Argentina y luego hizo otros muchos caminos y se convirtió en hospitalera y creó la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Argentina. Toda una historia detrás que seguro tiene muchas promesas. Muy buenas tardes, Rosana. Hola Ana, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué hora es en Argentina? Aquí las 11 de la mañana, más o menos, llegando al mediodía. ¿Qué fue aquello que descubriste en el camino? Bueno, yo te comentaba que en realidad cuando fuimos al camino, yo pensé que tenía que hacer kilómetros, o sea, mi meta era, bueno, cuántos kilómetros tenía que hacer, cuántos iba a poder hacer, entrenarme para poder cumplirlo. Y ahí descubrí que no es caminar nada más, o los que van en bicicleta, ¿no? Es todo lo que se vive por el intercambio con nosotros peregrinos, con las conversaciones internas que uno tiene, la diversidad de personas que hay en el camino, pero que todos están en un mismo nivel, somos todos peregrinos a Santiago de Compostela. Uh-huh. Entonces, si descubriste una vez que estabas allí que no solo era hacer kilómetros, ¿qué fue lo que te motivó a dar ese salto desde Argentina? Y bueno, yo había conocido casualmente Santiago de Compostela en el año 1981, viajando con una amiga, y estábamos yendo de Coruña a Vigo en tren, y le comenté, le digo, mira, vamos a pasar por Santiago de Compostela, que hay una catedral, pero bueno, era eso, la catedral de Santiago de Compostela. Bajamos, había muchísima gente, nos extrañó que había mucha gente, eso en el año 81. Y es que ese día era 25 de julio. Y bueno, creo que eso fue ya un signo, ¿no? A partir de ahí dije, bueno, algún día lo podría hacer. Pero esto fue en el año 1981, volví a Argentina, me recibí, yo en ese momento estaba estudiando para contadora pública, me recibí, me casé, vinieron nuestras hijas, y recién en el año 2008, por un problema de salud que yo había tenido, y que por suerte lo había superado, por un problema de salud de mis padres, pedir por ellos, y por un problema de salud también de una amiga, fuimos las dos a hacer el camino. O sea, fue un camino de promesa, Uh-huh. Y de agradecimiento también. Uh-huh. O sea, que te motivó la curiosidad de qué motivaría a esas miles de personas que te encontraste en la catedral el 25 de julio, ¿no? Así es, sí, sí. ¿Y cómo fue esa promesa y cómo fue el resultado? ¿Tuviste...? Bueno, fue muy, muy bien. Tanto mi amiga como yo hemos superado el problema de salud. Mis padres al año siguiente partieron, los dos con 2 meses de diferencia. Pero como siempre digo, sé que mis padres me pusieron en este camino, o sea, uh-huh. Se fueron, pero me dejaron acá, me dejaron con el Camino de Santiago, con todo lo que conocí, con fundar la Asociación del Camino de Santiago aquí en Argentina,
y entonces creo que fue todo bien, ¿no? A partir de ese primer camino que hicimos en el año 2008. Quizá en lectura positiva podría ser incluso beneficioso que uno no deje cojo o en solitario muchos años al otro, ¿no? Sino que simplemente a la par haya una despedida común, independientemente del impacto que pueda tener para ti. Entre ellos, quizá fuera lo mejor, no lo sé. Sí, así lo creo. Y creas la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Argentina. ¿Cómo funciona esta asociación? Claro, bueno, a raíz de ese camino que íbamos a hacer, bueno, me puse a investigar y vi que había muchas asociaciones en España desde ya y en otros países. Y entonces, bueno, busqué la Asociación de Argentina para pedirles que me asesoraran, para buscar información y vi que no estaba. Entonces dije, bueno, como soy una hacedora de muchas ideas, entonces dije, bueno, hay que crear la asociación aquí en Argentina. Mi esposo es hijo de asturianos y bueno, con amigos, también relacionado con la comunidad española, es que fundamos la asociación. De a poquito va creciendo, lo que hacemos es asesorar principalmente a los peregrinos, a todos los peregrinos que parten desde aquí, desde Argentina, porque a veces, bueno, los que viven allí en España, ir no es tan difícil, pero para nosotros hay personas que a lo mejor nunca han viajado, entonces es un poco un temor. Yo me acuerdo que la primera vez que fui al camino me decían, ¿y cómo sabes por dónde tenés que caminar? Bueno, son todas esas dudas que uno tiene porque no hay aquí en Argentina un camino similar. No es lo mismo entonces, tener la casa a 100 kilómetros que a 7.000, eso está claro, ¿no? Los temores aumentan. Temas de salud, tiempo, porque bueno, los argentinos principalmente los que vamos siempre tratamos de quedarnos más tiempo, ¿no? No podemos ir por una semana y volver. Claro. Entonces, bueno, entregamos la credencial del peregrino, que pedimos autorización a la oficina del peregrino allí en Santiago de Compostela, entonces nos autorizó un diseño propio que tenemos. Y le entregamos, los argentinos salen desde aquí con la credencial y bueno, damos charlas, hacemos caminatas que ahora han estado interrumpidas por el tema de la pandemia, pero aquí en la ciudad de Buenos Aires hay una reserva ecológica, entonces nos reunimos los domingos para hacer este circuito de 8 kilómetros y bueno, y ahí vamos hablando sobre el camino, ¿no? ¿Podemos ayudarte poniéndote en contacto con asociaciones de amigos del Camino de Santiago aquí en España? Ah, perfecto, sí. Estamos conectados, pero todo contacto es bienvenido. Uh-huh. Sí. ¿Con quién estáis conectados aquí en España? Bueno, ahora últimamente con la Asociación de Astorga, con la FIX, que es la Federación Internacional del Camino de Santiago, con León, la Asociación de León. Uh-huh. Sí. Vale. Sobre todo camino francés veo, ¿no? El camino francés sí es el que más hemos transitado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, ahora acabo de venir de un congreso que se hizo en Palencia, que lo hizo la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, y bueno, ahí estuvieron otras asociaciones de otros países. Uh-huh. También internacionales. También eres hospitalera voluntaria. ¿Cuál es tu experiencia más gratificante como hospitalera? Bueno, como hospitalera, siempre digo que cuando fui a mi primer labor como hospitalera, decía, voy a poder ayudar, trabajar, todo lo que hay que hacer, limpieza, y realmente me di cuenta que fue muchísimo más lo que recibí que lo que di, porque todos los peregrinos que pasan día a día por los albergues, por los distintos albergues que estuve, todos han tenido ese gesto, a lo mejor traer un chocolate por una
un consejo que le hemos dado, o un peregrino que me presentó dos credenciales para sellar. Entonces yo le dije, bueno, y no, es una y la otra es de tu amigo, porque era con el amigo, y me dijo, no, es de mi hijo. Y bueno, se largó a llorar y yo no quise preguntar más, o sea, entendí que era lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Un hijo que no iba porque bueno, no como podía. eso, El hijo no iba claro, porque no podía. Ya. Porque no podía, después nos encontramos eso fue cuando estuve como hospitalera en el albergue de Ocebreiro, y después a la tardecita, siempre en Ocebreiro se hace una bendición de peregrinos, que lo hace Fray Paco, que lo han reporteado, y bueno, de quien me considero amiga, y la verdad que bueno, fueron muchos días que estuve ahí, y la bendición que da él es muy linda, y en ese momento yo estaba al lado, justo al lado mío tenía a este peregrino, y ahí nos fundimos en un abrazo, cuando por suerte se podían dar los abrazos, y nos largamos a llorar, y él ahí me contó que su hijo estaba atravesando un tema de drogas, ¿no? Y que él estaba haciendo ese camino para tratar de que su hijo saliera de eso. Abrazos eternos que quedan en el camino y que se lleva uno consigo para siempre. Rosana, muchísimas gracias por tu testimonio. Un abrazo y un saludo muy cariñoso a nuestros amigos peregrinos de Argentina, a los emigrantes asturianos, gallegos que han ido para allá, que algunos no han vuelto nunca. Y te deseamos buen camino, Utrella, amiga. Bueno, igualmente para ustedes, amigos, buen camino, Utrella, y todo lo mejor con esto que han comenzado, y es darle voz a tantos peregrinos. Muchas gracias, Rosana. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Y hasta aquí, amigos, un nuevo programa donde hemos pasado por Salas, hemos ido a Jaca, la Yandesa, hemos pasado por la Reconquista y por Argentina. Vamos a terminar con una reflexión de un peregrino de la vida, Rafa González, una persona de la radio que habla con otras muchas y nos tiene que contar algo muy importante de una peregrina. Bienvenido, Rafa. ¿Qué tal, Ana? Gracias por estar en Peregrinos. Cuéntanos qué pasó con esa peregrina. Pues recuerdo hace unas semanas me encuentro una zona donde transitan mucho los peregrinos, una zona que ya comenté en su día que estaba muy mal señalizada, y la chica me pregunta para dirigirse hacia Soto de Luiña, que es el albergue de Soto, una chica joven, y hablo con ella, le pregunto de dónde viene, bueno, lo habitual, y me cuenta que está haciendo el camino por una promesa que le hizo a su madre, enferma de ELA, y que no llegó a poder hacer el camino, y que ella lo hacía por su madre. Y me llamó muchísimo la atención cuando me reflexionaba en voz alta conmigo y me decía que había hablado mucho con su madre durante el camino. Y yo me quedé, vio la cara mía de sorpresa, ¿no? Y me dijo, mentalmente, todos los días hablaba con mi madre, le contaba lo que hacía, le preguntaba a mi madre por las cosas que tenía que hacer, lo que a ella le gustaría hacer. Me impresionó esa fuerza mental a la que recurrimos cuando lo necesitamos, ¿no? Y me quedé con eso, me quedé con esa historia de esta chica que recuerdo que se llamaba Irma. La voluntad de las personas. ¿Quién no ha vivido esa situación donde uno quiere hablar con alguien y como no se atreve o no sabe cómo acercarse o cómo afrontar una conversación, se la imagina mentalmente? Gracias, Rafa, por compartir con nosotros tu experiencia. Gracias a vosotros, Ana, como siempre. Un abrazo, peregrinos. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 9 en Radio Intereconomía.